al terminar el sermón en parábolas, nos encontramos con esta que podríamos llamar una triste anécdota de Jesús. Ha hablado en el sermón en parábolas, ha hablado de una manera maravillosa, de una manera preciosa, del amor de Dios, del amor del Padre, que se manifiesta en esta alegría y en esta plenitud del reino de los cielos que ha venido a nosotros. Y después de habernos mostrado ese rostro bello del Padre, ese rostro del Padre que siembra su obra, su vida, su gloria en nosotros, después de habernos mostrado ese amor del Padre que es como una gran red que quiere alcanzar a todos los hombres y mujeres de este mundo para llevarlos con Él, va a su aldea, a la aldea de Nazaret, y allí vuelve a anunciar el reino de los cielos. Y lo vuelve a anunciar de las dos maneras que Jesús lo hace, y que lo hace a través de todo el Evangelio: obras y palabras. Las obras y palabras de Jesús se apoyan las unas a las otras. Jesús habla de la misericordia y hace misericordia. Jesús habla del perdón y perdona. Jesús habla de un amor de Dios que está en medio de nosotros para transformar nuestras vidas, y con sus gestos, con sus acciones, cambia vidas, transforma vidas enfermas en salud, transforma vidas paralizadas en movimiento, transforma vidas endemoniadas en limpieza, transforma vidas enceguecidas en visión. Pero los nazarenos no van a entender eso. Antes habíamos proclamado en la primera lectura un relato de la profecía de Jeremías. Como les he dicho en otras ocasiones, entre semana las primeras lecturas no están relacionadas necesariamente con la lectura del Evangelio. Las primeras lecturas son una lectura semicontinua de algún libro de la Escritura que no sean los Evangelios. Muchas veces, muchísimas, al fin de cuentas son 45 libros, muchas veces son libros del Antiguo Testamento. Y el Evangelio es una lectura continuada de los Evangelios sinópticos, a principio de año Marcos, a mitad de año Mateo y hacia el final del año Lucas. Y siempre entre Cuaresma y Pascua el Evangelio según San Juan. Y sin embargo hoy hay una profunda relación. Jeremías profetiza ante el rey, ante su corte, que el templo de Jerusalén va a ser destruido, y que va a ser destruido no tanto por obra del imperio que viene a dominarlos, el imperio babilónico, en tiempos de Nabucodonosor, sino sobre todo por el pecado del pueblo de Israel. ¿Y cuál es el pecado del pueblo de Israel? No reconocer al Dios verdadero, no amar al Dios verdadero, alejarse del Dios verdadero y postrarse ante los dioses falsos que no tienen ningún poder. El profeta Jeremías ya les había advertido desde antes que dos grandes pecados había cometido el pueblo de Israel: abandonar al Dios verdadero, que es la fuente del agua viva, y cavarse pozos agrietados que no retienen el agua. Esos pozos agrietados, esa imagen tan bella de los pozos que tienen grietas y que no pueden retener el agua, son una referencia a los dioses falsos, a los ídolos que le hacen creer al ser humano que le van a llenar la vida, pero que no se la pueden llenar
porque como no son dioses verdaderos, no pueden sanar, no pueden comunicar vida auténtica, no pueden dar misericordia. Se abandona a la fuente de la vida y se eligen dioses que no llenan el alma. Y por haber hecho eso, Israel se ha alejado de Dios. Al alejarse de Dios, Israel ha perdido su fortaleza, ha perdido su roca, ha perdido aquello que le da solidez. Y justamente por eso será un pueblo fácil de conquistar. Y la conquista será tan total, tan formidable, tan tremenda, que la ciudad de Jerusalén caerán sus murallas y el templo de Jerusalén caerá, será destruido por completo. Como el profeta Jeremías anuncia algo que ellos no quieren oír, como el profeta Jeremías anuncia algo que ellos no quieren reconocer, en vez de convertirse, en vez de decir vamos a cambiar, vamos a volver al Señor, nos vamos a arrepentir y vamos a empezar una nueva vida, una vida diferente, lo que se hace es despreciar al profeta. Y al profeta entonces lo van a rodear agresivamente y lo van a querer destruir por haber dicho lo que ellos no querían escuchar. Adelantamos la historia y a la larga es lo mismo que está sucediendo en Nazaret. Llega Jesús con el anuncio del reino de los cielos. Llega Jesús con el anuncio del amor de Dios Padre. Llega Jesús con ese anuncio en palabras y en acciones, que es lo que la gente llama milagros. Pero en vez de conmoverse, en vez de asombrarse, en vez de admirarse y que les dé un salto el corazón para cambiar a una vida nueva, lo que hacen es despreciar a Jesús, ninguneándolo, es decir, volviéndolo un cualquiera, volviéndolo no el lugar donde uno se encuentra con Dios, sino volviéndolo un hombre vulgar. Pero si a este lo conocemos, si es el hijo del carpintero, si conocemos a su madre María, si aquí viven sus parientes, sus hermanos y hermanas, si este no es nadie, ¿qué es lo que nos viene a decir? Y ese desprecio hace que no se rindan de amor ante Jesús. Ahora bien, si ustedes se fijan, es la actitud constante del ser humano. No es simplemente el antiguo Israel burlándose de las palabras de Jeremías, que advierte que cuando el hombre se aleja de Dios, pierde su fortaleza y termina siendo destruido. No es únicamente la gente de la aldea de Nazaret despreciando a Jesús, y eso lo hacen ellos porque son los de la aldea de Nazaret. Es que lo que mejor hacemos los seres humanos es despreciar a Dios. Dios es el todo, pero nosotros nos pegamos de nadas. Dios es la fuerza invencible frente a todas las grandes pruebas y las grandes dificultades. Pero nosotros preferimos pegarnos de nuestros diosesitos de papel, nuestros diosesitos de dinero, nuestros diosesitos de bienes materiales, nuestros diosesitos de aparatos, dispositivos y todo ese mundo de realidades a las que les dedicamos todo un culto maravilloso. ¿Y eso nos va a salvar? ¿Eso nos va a sostener? Esos diosesitos de papel, esos diosesitos aparato, esos diosesitos materiales, esos diosesitos hechos de soberbia y de orgullo y de vanidad humana,
son los que sostienen la vida humana, son los que van a salvar nuestra sociedad, son los que van a salvar nuestro mundo. Y ahí queda Cristo despreciado. Y nos dice algo muy terrible el texto al terminar. No pudo hacer allí muchos milagros porque no tenían fe. La única manera como Dios puede entrar en nuestras vidas y hacer milagros. Y los seres humanos necesitamos milagros. No tanto que nos curen una enfermedad imposible. No, milagros cotidianos. El milagro de no perder los ánimos, el milagro de encontrar sentido, el milagro de salvar una relación de matrimonio, el milagro de sacar adelante unos hijos y unas hijas para que sean hombres y mujeres de bien, el milagro de que mi niña no se me deprima, de que mi niño encuentre valor y fundamento a mi vida, el milagro de que no cometan errores que les cueste la existencia, el milagro de que mi familia sea un lugar de concordia, de paz, de encuentro, de afecto, de amabilidad, el milagro de poder con las dificultades, con los momentos difíciles, con los sufrimientos que a todos nos llegan. Todos esos milagros, los milagros de la fortaleza y de la invencibilidad del alma y del espíritu, son milagros que solo hace Dios, pero solo los puede hacer si hay fe. Y solo puede haber fe si no despreciamos a Dios, si no lo ninguneamos, si no lo miramos con ese aire de suficiencia, de yo a ti te conozco y no me haces ni 5 de falta. Y resulta que a la hora de la verdad, lo que más nos hace falta es justamente Jesús. Y creemos conocerlo, y justamente porque creemos conocerlo, lo miramos con cierto desprecio, cuando en verdad es que nunca lo acabamos de conocer, y que si lo conociéramos un poco más, quedaríamos prendados de Él, enamorados de Él y necesitados de mucho más de Él. Que aprendamos hoy sobre todo la lección de los nazarenos. No nos acostumbremos a Cristo, no lo miremos como si ya supiéramos quién es. Dejémoslo entrar en nuestras vidas y con profunda fe dejémoslo hacer milagros.